Queridos amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su espacio Toda Venezuela. Los presentamos antes de ir a la pausa. Están con nosotros el día de hoy 3 parlamentarios de nuestra Asamblea Nacional. Aquí a mi mano derecha está Juan Carlos Alemán, diputado por el Distrito Capital, también Eduardo Piñate, allí en el centro del Distrito Capital, y Ramón Lobo del Estado Mérida. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos. Tenemos quórum aquí. Bueno, vamos a comenzar reseñando parte del discurso ayer de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Habló acerca de, los motivos que lo llevan a solicitar esta ley habilitante. Parte de lo que dijo de inmediato para las reflexiones. Aquí estamos nosotros listos para activar este mecanismo constitucional. Venezuela tiene demasiados mecanismos de carácter democrático para poder abordar temas vitales de la vida de nuestra república. Como lo voy a exponer aquí, hoy he venido a activar uno de sus mecanismos. He venido a pedir poderes habilitantes para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política, por una nueva vida republicana, por una nueva sociedad. Bueno, ahí están las palabras del presidente Maduro. Diputado Alemán, el presidente asegura que es indispensable un nuevo mecanismo, un nuevo ordenamiento jurídico para el combate no solamente de la corrupción, sino también de lo que ha sido denominado por parte del gobierno como una guerra económica. De parte de sectores de oposición, algunos de sus dirigentes han llamado incluso a desconocer esto. ¿Cuál es su visión? Bueno, en principio, gracias Luis por la oportunidad de estar aquí dirigiéndonos al país. Creo que el presidente Maduro, en un discurso ayer muy centrado, muy bien estructurado, se dirigió al país en el uso de sus atribuciones constitucionales para solicitar esos poderes especiales. Poderes especiales que, desde aquí le decimos al presidente Nicolás Maduro que cuente con una mayoría bien sólida en la Asamblea Nacional de diputados y diputadas patriotas para aprobar esa ley habilitante. Ley habilitante que por demás, creo que viene a responder a gran parte de las inquietudes que tienen la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Uno de los grandes problemas que tenemos los venezolanos y las venezolanas es precisamente, más allá del problema económico y el problema de la inseguridad o de la criminalidad que se ha venido bajando paulatinamente gracias a las medidas tomadas, en este momento es precisamente el problema de la corrupción que deriva una serie de situaciones que tienen que ver con la eficacia y la eficiencia en el país. Y en ese sentido, creo que el presidente Nicolás Maduro ha sido muy asertivo en el hecho de solicitar esta habilitante para combatir esos problemas fundamentales que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Y ya lo decía el presidente ayer, creo que diputados o diputadas que no se sumen a esta cruzada nacional, a esta lucha contra la corrupción, le estaría haciendo un flaco servicio a sus electores y electoras, los estaría defraudando. Diputado Piñate, sobre justamente esa posición de algunos sectores del país que han dicho que no hay necesidad de una ley habilitante porque con las leyes que están vigentes es suficiente para el combate a la corrupción y que lo que se pretende es montar, así lo han dicho algunos, un pote de humo para, encubrir situaciones de conflicto en materia económica que tiene el país. ¿Es necesario o no es necesaria una ley habilitante? ¿Es suficiente o no es suficiente lo que hay actualmente? Es indispensable en este momento una ley habilitante. En primer lugar, un saludo a todos, gracias a ustedes, un saludo a todas y a todos los usuarios y usuarias de Venezuela Televisión y toda Venezuela. Es indispensable una ley habilitante en este momento. El propio presidente Maduro decía ayer que en una parte de ese, como dijo Juan Carlos, bien hilvanado discurso, decía que había que legislar y poner penas más duras a la corrupción, trabajar el tema del Poder Judicial con relación al ese flagelo de la corrupción. Pero además hay un elemento muy importante que generalmente se descuida y que es a lo que estos diputados de oposición que representan intereses de clase bien definidos, intereses de la burguesía, de la oligarquía en el país, sí le están prestando atención, pero eso se oculta. Tiene que haber un elemento central de la habilitante que está solicitando el presidente, y él lo mencionó muchas veces durante el discurso de ayer, el tema de construir un nuevo modelo económico que rompa el núcleo central de la dominación capitalista desde el punto de vista económico en el país. Buena parte de esa guerra económica que existe tiene que ver con que la burguesía todavía controla los elementos fundamentales de la economía nacional. Hablaba
Nicolás, acerca de un 70% de la propiedad en manos privadas en el país. Eso quiere decir que todavía el capitalismo en Venezuela está vivito y coleando, tal como decía en la introducción del programa de la Patria el comandante supremo Hugo Chávez. Es decir, ese tema económico, que seguramente lo va a trabajarlo con mucha fuerza, es fundamental. Si nosotros no transformamos el modelo económico, decía el propio presidente Nicolás Maduro el lunes 7, la burguesía le va a partir el espinazo a la revolución. Y eso es un tema central. Entonces, corrupción y combate a la guerra económica son una oportunidad para que nosotros avancemos en la profundización y en la aceleración de los cambios revolucionarios en el país. Si asumimos, diputado Lobo, esta visión del diputado Piñate sobre la necesidad de romper con un modelo económico y con un dominio sobre el control de la economía por parte de algunos sectores privados nacionales y transnacionales, la pregunta sería, ¿tiene capacidad el Estado venezolano hoy por hoy, las estructuras del gobierno, para romper ese modelo y además asumir la generación de un modelo eficiente, eficaz? ¿Hay condiciones para eso? Bueno, ante todo, permítame saludar a todo el pueblo venezolano, con mucho cariño y mucho sentimiento merideño para todos ustedes. Evidentemente tenemos que hacerlo, y el accionar de esta burguesía parasitaria, como muy bien lo definió el presidente en su discurso, pero más allá de su discurso, yo creo que en su acto motivacional, realmente debemos destacar todos esos elementos que de una manera muy coherente planteó el presidente para manifestarle a todos los venezolanos de esta herramienta jurídica que está establecida en la Constitución. El artículo 204 prevé que el presidente o el Ejecutivo Nacional por iniciativa puede proponer leyes, y el 203 da la facultad para la ley habilitante. Ahora manifestaba el compatriota Piñate sobre dos ejes centrales que no pueden dejarse un lado de otro, porque ya vamos a ver nosotros los voceros de la contrarrevolución tratando de desvirtuar el elemento económico que va inmerso dentro de toda esta tramoja donde está involucrado el acto de corrupción, que son antivalores que nos ha venido vendiendo el sistema capitalista y los cuales nosotros tenemos que combatirlo. Y evidentemente nosotros hemos venido construyendo a lo largo de estos años de revolución bolivariana, y hoy el momento nos los exige aún más y nos valida ese accionar un nuevo modelo de producción social, donde la combinación de la fuerza productiva, donde la participación de los distintos agentes económicos esté en función de la producción de bienes y servicios en favor de los requerimientos que tiene la sociedad, no bajo el concepto de la reproducción y de la acumulación de capital. No, tenemos que ir a generar los bienes y servicios que necesita la sociedad, y en esa tarea es necesario que nosotros podamos articular de una manera mucho más eficiente distintas leyes que actualmente existen, pero que evidentemente algunas necesitan ser reformadas, necesitan ser modificadas, y por supuesto cualquier otro instrumento legal que nos permita trascender y confrontar, enfrentar y derrotar, como lo vamos a hacer nuevamente, esta guerra económica que ha acentuado esta burguesía que creció bajo el amparo del Estado, una burguesía que se preocupó y se ocupó solamente en temas que le generara un dividendo mucho más fácil, como es simplemente el proceso de importación, y realmente no ha ido al proceso productivo, donde evidentemente, y es necesario, fundamental, trascender de una economía rentista realmente una economía productiva. Ya vamos a hablar acerca del cómo hacer esa transición. Antes vamos a presentarles algunos sonidos, opiniones de algunos caraqueños sobre este tema. Ayer nuestro equipo de producción fue a las calles de la capital y esto fue lo que encontró. Yo apoyo al comandante Nicolás Maduro para combatir con la corrupción, para apoyar al pueblo. Es necesario acabar con la corrupción que se ha ido durante la Cuarta República, se había ido creando, y ya poco a poco, gracias al presidente, hemos ido acabando con ella, y es necesario ya erradicarla por completo. Entonces estoy de acuerdo con esa ley habilitante para que así, de una vez por todas, salgamos de los corruptos que tenemos todavía. Apoyamos una ley habilitante para acabar con la corrupción que ha imperado durante muchísimos años. Eso que hizo Juan Carlos Cardera cuando agarró el dinero, que le están dando un sobre, eso que hizo la mamá de Leopoldo López, fue de crear un partido político con el dinero del Estado, eso se tiene que acabar. Esa corrupción que ha venido galopando durante muchísimos años
por esa gente que no cree en esta revolución, se tiene que acabar. Esté dentro de la revolución o esté fuera de la revolución, se tiene que acabar. Es justo y necesario, definitivamente. Es una manera de ver que existe democracia en todo momento y que de una u otra forma, bueno, vamos a tratar de luchar contra la especulación, la corrupción y evidentemente vamos a comenzar por allí. Ese es el punto de partida de todo esto. Sí, hay que apoyarlo porque de esa manera se van a ver buenos resultados, porque así no podemos seguir. O sea, así como está el país no puede seguir. Porque nosotros pensamos que ahí se van a tomar medidas que van a beneficiar al pueblo y van a acabar con toda esta situación de desestabilización. Porque creo que se podrían concentrar en mejor las decisiones. Pueden ser más expeditas la toma de decisiones y más prontas las soluciones a los problemas que ahorita estamos enfrentando a causa de esa batalla que nos está haciendo la derecha. Bien, ahí están las opiniones de algunos venezolanos sobre este tema. Todo esto en favor de la solicitud que ha hecho el presidente Maduro. Seguramente habrán otros venezolanos que opinen distinto. Vamos a preguntarle al diputado Alemán sobre justamente las expectativas que esto ha generado. En muchos se dice, bueno, esto para acabar con la corrupción, tal. ¿Realmente es garantía un paquete de leyes de acabar con la corrupción? ¿O estamos hablando de algo mucho más complejo, de algo estructural como el tema cultural, ético, moral? ¿Cuál es su visión sobre eso? Claro, yo lo decía al presidente Nicolás Maduro, pues que tenemos que ir a la conformación de una nueva ética, y una ética basada pues en los valores socialistas realmente. Hablar de esto, bueno, el mismo presidente Nicolás Maduro ayer, cuando hacía mención al decreto de Bolívar sobre la guerra, el decreto a muerte a la corrupción, tenía 3 elementos. El primero era precisamente la sanción hacia el funcionario público que incurriera en alguna acción. El segundo elemento era el ejercicio de la ley, la aplicación de la ley, de la norma. Aquellos jueces pues que tuvieran ese incurso en este tipo de situaciones debían ser sancionados. Y el tercer elemento, que creo que es fundamental, que es la participación de la gente. Es cómo le damos ahora a los ciudadanos y a las ciudadanas las herramientas para que esas cosas que vemos a diario, donde hay funcionarios que desvían la función para la cual están designados los cargos, bueno, el ciudadano común tenga la manera de hacerlo. Pero hay un elemento fundamental también que lo comentaba el camarada, colega parlamentario Diosdado Cabello. En este momento, por ejemplo, una persona que cometa un delito de corrupción puede ser sancionado a 2, 3, 4 años de prisión, y cuando sale de prisión viene tranquilamente a gozar de una gran fortuna que amasó. Bueno, no hay un instrumento como tú quitarle, expropiarle, eran las palabras textuales que utilizaba el camarada Nicolás Maduro, el camarada Diosdado Cabello, expropiarle ese bien que fue producto de la corrupción y que, bueno, simple y llanamente, por aquel viejo adagio adeco copellano, no me ponga sueldo, ponme donde hay, o el cuánto hay para eso. Entonces simplemente, bueno, acumulo una fortuna, independientemente a expensas de la eficacia, de la eficiencia, como te lo decía al principio del programa, pero también a expensas de la necesidad de la gente que está esperando una respuesta, que está esperando que sus procesos puedan fluir. Entonces ahora con este tipo de normas ya evidentemente vamos a lo medular del problema, y este tipo de normas es imposible, compañero, usted amigo usuario, usted amigo usuaria que está viendo la televisión en este momento, es imposible por la vía normal del Parlamento resolverlo. En atención a que tenemos un Parlamento que lo que hace una fracción parlamentaria de la mesa de la ultraderecha, que lo que hace es sabotear, conspirar y retrasaría los procesos. O sea, el presidente Nicolás Maduro pidió habilitarse para un año. En un año sería imposible nosotros reformar todas las leyes que tenemos que reformar con estos parlamentarios opositores saboteando y boicoteando esa iniciativa.